Buenas noches, hermanos. Vamos a tocar un punto que es muy interesante. Yo pienso que la mayoría de nosotros debemos de entender versículos que a veces la gente religiosa los interpreta de alguna manera equivocada, ¿no? Entonces vamos a ir de lleno a lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 6 y versículo 14. Dice así en el capítulo 6 y versículo 14. Dice de la siguiente manera. Dice, no, 6, 14. 6, 14. Dice ahí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, hablaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es increíble que la palabra del Señor nos demanda a nosotros que nosotros estemos en una comunión verdadera con el Señor. Este versículo ha sido tomado por muchas personas en relación a cuando los jóvenes se quieren casar y se tienen que buscar una pareja que sean de la misma congregación o sean cristianos de otros tipos de congregación. Pero básicamente el interpretarlo así se queda un poco corto, ¿no? Se queda un poco corto porque el apóstol Pablo hace esta recomendación y se va más allá en cuanto a una comunión, sino que también habla de que nosotros somos templo del Espíritu. Entonces, cuando habla de esto, es una fusión que nosotros tenemos con Dios directamente y con su Santo Espíritu. Entonces, a esta fusión, a esta comunión que Dios y nosotros nos ha permitido tener esa comunión por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A esto se le llama cristiano. ¿Por qué? Porque el templo del Espíritu es este cuerpo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de hacer nuestros devocionales, nuestros remas que le llaman. Es aquella intimidad donde nadie me está viendo, sino que yo precisamente estoy con aquel deseo de tener a Dios en mi corazón y de intimar, de llegar a no a tener un sensualismo, no, sino que a tener una necesidad que me llega a mí a quebrantar, a humillarme delante del Señor para alcanzar esa comunión. El Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, ustedes no saben de quién hablan ni de quién adoran. ¿Ya? Ustedes no saben qué es lo que están adorando, y es lo mismo que hoy está sucediendo en relación a ¿cómo se llama? En relación a
a la comunión. La gente no lee sus escrituras, la palabra del Señor ha sido apartada y solo se basa una enseñanza en criterios humanos. Entonces el cristianismo ya no tiene una base bíblica, sino que tiene una base en criterios humanos, en ideologías humanas. Entonces por eso es que cuando viene una situación que le agrada a la carne, entonces fácilmente no hay ningún tipo de protesta en relación a decir, no, esto no es de Dios, porque la Biblia sí lo dice, sino que ellos dicen, si el pastor lo está permitiendo que pase en el culto, amén, es bienvenido. Pero como a mi carne le agrada, entonces ese es el punto. El mundo espiritual, animal y diabólico se ha metido en las congregaciones a destruir totalmente la base bíblica que es nuestras escrituras. Entonces por eso es que dicen, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, dice. Entonces la palabra misma dice ahí en Efesios, dice que la palabra es una palabra que nos llena a nosotros de poder y de discernir las necesidades que nosotros tenemos, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede es que nosotros venimos y empezamos a mezclar el mundo y nuestros gustos materiales en vez de buscar nuestros gustos espirituales. ¿Y cuáles serían esos gustos espirituales? Pues es un gusto es de que uno pueda leer las Santas Escrituras, leerlas y enfocarnos en ellas, y que ellas nos hablen a nosotros, y que ellas sean las que sean, como dicen ahí en Hebreos 4:12, que dice que la palabra es viva y eficaz, dice, capaz de traspasar el corazón y de discernir los pensamientos del hombre, ¿ya? Entonces, hay varias cuestiones. Entonces, por eso decía, una ilustración tomada de las prohibiciones de Israel en el Antiguo Testamento con respecto a la unión de dos tipos diferentes de ganado para la realización del trabajo agrícola. Por ejemplo, en Deuteronomio 22:10 dice, no ares con yunta de buey y asno. O sea, no había que mercolarse a ese tipo de uniones. Entonces, con esta analogía, Pablo enseñó que no es correcto unirse en iniciativas espirituales comunes con aquellos que no son de la misma naturaleza, incrédulos. Es imposible que todas las cosas que se hagan para la gloria de Dios en una situación así. Con los incrédulos, los cristianos no deben ligarse a no cristianos en cualquier empresa o relación que vaya en detrimento del testimonio cristiano dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede con esto es de que nosotros, el apóstol Pablo nos está recomendando, como dice en el Antiguo Testamento, que no debemos de unir un buey con un asno, ¿eh? O sea, tienen que ser los dos iguales para que las cosas salgan bien, ¿ya? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que uno no se debe de unir con incrédulos. ¿Por qué? Porque óigame, la naturaleza ya no es la misma. Cuando alguien es creyente, me pongo yo a meditar en lo que le pasó a Eliseo y a Yeshi cuando en los ejércitos acamparon alrededor de la casa de Eliseo. Dice que Yeshi, el ayudante de Eliseo, se asustó de ver una inmensidad de ejército rodeando la casa del profeta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sube Yeshi horrorizado, espantado, y le dice a Eliseo, mira, el enemigo nos ha sitiado, nos ha rodeado. Y Eliseo, el profeta del Señor, tan tranquilo,
Le dice, no tengas pena, pero Yehi estaba asustado, porque obviamente él estaba viendo con los ojos físicos, ¿ya? Entonces viene el Señor y le dice, viene Eliseo y le dice al Señor, ábrele los ojos a este tu siervo para que vea, ¿va? Entonces dice que le dice Eliseo a Yehi, ve y sube y me vienes a contar qué miras. Entonces dice que Yehi subió a la azotea y dice que vio las montañas rodeadas de los ejércitos de Jehová. Dice. Y cuando baja Yehi a decirle a Eliseo, ¿qué viste? ¡Ja! Las montañas están rodeadas de ángeles, dice. ¿Ya? Son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Dice. Entonces, la naturaleza de alguien que cree en el Señor se ve un poco paradójico, ¿va? Porque dice naturaleza, pero nosotros en realidad es una nueva espiritualidad. Pero naturaleza no lo dice en el sentido humano, sino que lo dice en una definición de una nueva criatura, ¿va? Porque cuando alguien conoce a Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice, ¿va? Entonces cuando la palabra empieza a hacer ese efecto en nuestras vidas, entonces nosotros, nuestra forma de ser, de ver las cosas, ya no son las que miran nuestros ojos solo a la pared, sino que son las que traspasan las paredes, ¿no? Entonces ese milagro no se le da a todos. Ese milagro se le da solo a aquellos que el Señor ha escogido para darles esa fe, ¿ya? Entonces, cuando uno se quiere unir a este mundo de nuevo, como quien dice, voy a hacer a un lado lo que la palabra dice y lo que mi corazón siente por Dios, entonces no encaja, ¿ya? El mundo mismo lo desecha. No sé si me estoy dando a entender. Es como cuando el Señor Jesucristo dice que el sepulcro vomitó al Señor Jesucristo porque estaba vivo, había vida en él, entonces no podía el sepulcro tenerlo ahí, entonces dice que lo vomitó, ¿va? Entonces lo desechó. Y lo mismo pasa con alguien que tiene a Dios en su corazón y que Dios tiene un plan para él. Y entonces cuando él quiere meterse en el mundo como para fusionarse, para tener esa unión que dice aquí, el mundo lo desecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no encaja. No sé si me estoy dando a entender. Esa es la luz que el Señor tiene en nuestro corazón. Entonces uno no puede encajar con alguien que tiene pensamientos totalmente oscuros. No puede encajar. Y si alguien encaja, entonces no es de Dios. Por eso es que la palabra del Señor ahí en Juan 1 de Juan 2:15, dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él, porque todo aquel que ama al mundo tiene los deseos de la carne. Dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No provienen del Padre, sino que vienen del mundo. Por eso en Gálatas 5 dice, estos son los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, fe. Contra tales cosas dice que no hay ley. Entonces los frutos del mundo, ¿cuáles son? Los deseos de los ojos, la vanagloria, ¿ya? De la vida no provienen del Padre. Por eso es que dice que no debemos nosotros fusionarnos en la oscuridad. No puede haber esa comunión, no encaja. Aquí de alguna forma irónica se podría decir, el apóstol Pablo le habla a los corintios. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa conciencia de seguir jalando la idolatría, seguir teniendo comunión con gente que no quería creerle al Señor. No, en la palabra del Señor también nos enseña que nosotros tampoco podemos nosotros separarnos
de la gente que no cree en el Señor. Por el contrario, con un testimonio vívido de que la gente puede llegar a ver en nosotros que sí, realmente el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero ¿qué es lo que sucede? Como no hay conciencia en las congregaciones de un evangelio que cambie, no hay conciencia en las congregaciones de un estudio que realmente nos haga a nosotros reflexionar para que le clamemos al Señor y que realmente nosotros podamos seguir santificándonos y hacer santos apartados del mal. Como no hay ese tipo de mensajes, entonces por eso con toda seguridad se los comparto. La gente ha desechado las escrituras y ha agarrado versículos que les ayuden a ellos para pecar. Por eso es que a mí me llama mucho la atención que hay otro versículo que menciona en el Antiguo Testamento, dice, tu pueblo se volcó a divertirse, ¿verdad? A comer, a beber y a divertirse, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel está aconteciendo hoy precisamente, que no quieren escuchar a Dios, no quieren santificarse, no quieren hacerle caso a lo que está escrito. Es más fácil que un hombre venga y diga, mucha, pongamos películas, ok, pongámosle esto para atraer a la gente a Cristo, ¿eh? O que uno ya no se vista formal, sino que se vista así con gorra y su lenguaje sea un poco más chabacano. Miren, brothers, ¿quién no, brother? Mira, brother, no sé qué, para que la gente diga, me llama la atención. Pero la palabra del Señor no nos enseña a nosotros a buscar un lenguaje más ad hoc para que la gente sienta atraído hacia un lenguaje. Pongamos fútbol, hagamos retiros de parejas, hagamos retiro de abuelos, hagamos retiros. Mire, la gente buscando plata para llamar la atención para ser cristianos. Cuando la palabra del Señor dice no os unáis en yugo desigual, eso ya me resta a mí como quien dice, wow, debo de analizar en dónde estoy yo ubicada. Si realmente esta persona que está conmigo, le estoy compartiendo la palabra y sigue en su camino de incredulidad, sigue su camino de oscuridad, entonces llega un momento en que realmente dice uno, no, definitivamente la obra no la voy a hacer yo, entonces yo me tengo que separar porque no voy a hacer que se cumpla en mí lo que dice la palabra del Señor. Las malas conversaciones, que dice, corrompen las buenas costumbres. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que nosotros compartamos la palabra y que enseñemos lo verdadero que está escrito aquí. No lo que a mí se me ocurra. No es aquella situación que yo venga y presente un Evangelio totalmente distinto, porque la palabra del Señor le llama en Ezequiel atalayas, que si las personas que nos escuchan no buscan a Dios arrepentidos, si las personas que oyen nuestro evangelio más bien si siguen torciéndose, entonces esa responsabilidad va a caer sobre el predicador, sobre el atalaya, ¿ya? Entonces es importante que nosotros entendamos. Dice ahí en 1 Corintios 5:9, por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos, dice. Libertino le llama el apóstol Pablo a quienes, aquellos que no tienen el compromiso de buscar del Señor, ¿ya? Libertinos que no les interesa formar parte de este camino que es serio. El Señor Jesucristo lo vino a mostrar que era un camino serio. Dice el Señor Jesucristo, aquel que tome el arado y mira para atrás no es digno de mí, decía. ¿Va? Dejar que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme, dice. Aquel que no aborrezca a padre, a madre, a hijos y aún su propia vida no es digno de mí. Entonces este camino es serio. Entonces la gente hoy en día ha venido y ha tergiversado esa seriedad con la que Cristo lo vino a manifestar. Ya, no, es que mire, es que yo no creo que sea tan así la cosa. Yo no creo que,
a mí me cuesta un poco creer lo que usted está predicando. Es que yo no estoy predicando una teología o una ideología que sea personal, perdón, sino que es algo que está realmente escriturado. Dice ahí en Santiago 4:4. Hay gente adúltera, no saben que la amistad hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Hace la pregunta Santiago. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos de entender que si nosotros no estamos encajados en el Espíritu de Cristo, estas palabras nos golpean y dicen, bueno, ¿y cómo le hago yo para tener santidad? ¿Cómo le hago yo para realmente amar a Dios y no amar lo que está aquí en este mundo? Entonces, ahí viene la reconciliación. ¿Cómo es que llega la reconciliación? Es que uno, dice la palabra del Señor, un corazón contrito y humillado, que dice, tú no despreciarás, oh Jehová. Dice. Mire lo que dice aquí en Salmos 32. En Salmos 32 dice algo bien interesante. Y es de que todo esto sucede para cuando alguien tiene realmente una comunión con Dios, no debe de tener algo que le cause enemistad con Dios. ¿Ya? Usted, para ser honesto con su empleador o con su jefe, por decirlo así, si usted está viendo que su jefe es bien delicado en ese sentido, entonces usted viene y le es honesto. Fíjese que yo cuando empiezo aquí, le quiero ser honesto, yo trabajo de tal horas a tal horas, y si yo salgo más tarde, entonces ya no me deja el bus y se vuelve un poco problemático. Pero ¿qué tal si usted no le dice eso al jefe, sino que simplemente dice, ya me voy? ¿Cómo lo va a ver su jefe? Lo va a ver como quien dice poco colaboradora y todo ese asunto. Entonces, poca colaboradora, y empieza a haber una enemistad entre el empleador y el empleado, ¿va? Entonces, esa enemistad puede llegar a despido, porque el empleador o el empleado no está siendo honesto con el empleador, ¿ya? O puede ser que esté diciendo, no viene temprano y me está robando tiempo, ¿eh? Entonces, hay una incomodidad ahí. El salmista nos habla en el Salmo 32, nos dice algo bien interesante. ¿Por qué? Porque nos dice que lo que enemista ¿ah? a Dios conmigo, y que no tenga yo comunión yo con Dios, es el pecado. Miren lo que dice aquí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, dice. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ver, en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inducción de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, y me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la enemistad que surge para que yo no tenga comunión con Dios? Es el pecado. Y este es el punto que muchos no entienden. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado, entonces yo no puedo ver que la persona que está a la par mía
está mal. ¿Por qué? Porque somos de la misma oscuridad. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, lo peligroso que es que nosotros estemos leyendo las escrituras y no entendamos por qué el apóstol Pablo empieza a dar una doctrina tan especial, en donde nos habla como el apóstol Juan, que nos dice en 2:15 que no amemos al mundo. Es precisamente lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios: ya no amen al mundo, porque vosotros sois templo del Espíritu. Entonces, ¿qué comunión tiene las cosas que nos rodean para alimentar nuestro espíritu? Usted no puede alimentar el Espíritu Santo con películas porno. Usted no puede alimentar al Espíritu Santo con estar viendo todo el bendito día TikTok, Facebook, ¿va? No puede alimentar el Espíritu Santo con eso, porque el alimento del Espíritu Santo, que dice que es la palabra del Señor, y lo dijo así el Señor Jesucristo, ¿va? Escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que hay palabras de ¿qué dijo? De vida, ¿ya? Palabras de vida. Entonces, el alimento del espíritu es la palabra. Es cierto, hay que escuchar prédicas. A mí me gusta escuchar muchas prédicas del hermano MacArthur, John MacArthur, y los hermanos que pertenecen a esa línea de congregación, ¿verdad? Me fascina escucharlo, pero tampoco no estoy tan todos los días prendido, sino que me gusta estar más prendido de las escrituras, orarle al Señor para que el Señor, yo me encuentre con Él todos los días. Entonces, cuando Dios empieza a manifestar esa necesidad de que yo esté concentrado en las escrituras, empiezo a alimentar ese espíritu que tengo, que el Señor nos dio en su palabra, nos empieza a alimentar. Entonces empieza a fortalecerse nuestro espíritu, y al tener esa fortaleza empiezan a haber frutos del espíritu, ¿ya? Al punto que la gente que anda en tinieblas no puede llegar a tener comunión con uno, se siente incómodo y no hay una conversación adecuada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahí nos vemos, pues que le vaya a ver, mucho gusto, y ya, ahí se terminó. Sin embargo, uno viene y se da cuenta que hay otras personas. ¿Qué tal vos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal el fútbol? ¿Y qué tal la liga? ¿Qué tal la serie? ¿Qué? Vos, qué chabona, qué no sé. Y son cristianos. Ahora es común eso. Es común eso, que la gente esté escuchando música ranchera, y que el hermano Vicente Fernández, ¿verdad? Que ahí sí que ya que descanse en paz este señor, ¿verdad? Que el hermano fulano de tal cantándole al Señor, ¿verdad? Pero puras rancheras se escuchan. Entonces, ¿qué alimento va a tener eso para el espíritu? Ninguno. Hace un par de horas estaba viendo yo ahí en YouTube una situación que pasó ¿cómo le dicen esto? En una exposición, ¿sí? O ¿cómo le dicen esto? Conferencia. Una conferencia de una congregación grande en Estados Unidos, y era solo para varones, ¿verdad? ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Ahí ustedes seguramente ya lo vieron o no sé, pero a mí me queda impactado eso, hermanos. ¿Por qué? Porque en plena congregación, suben a un striptease varón, a hacer striptease, valga la expresión, a hacer striptease en una congregación, hermanos. Y el predicador que subió lo denuncia ambiguamente. Les voy a ser bien honesto, ambiguamente. Lo hizo, pero ambiguamente. No lo hizo con la autoridad que el Señor nos demanda hacerlo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando vio que el templo estaba metido? Había vendedores de palomas, cambistas y de todo. ¿Qué hizo? Agarró su cinto que sostenía su túnica, y dice que empezó a golpear, no a golpear, sino que a quitar todas las ventas, y él dijo con autoridad: el celo de Jehová me embarga, la casa del Señor, casa de oración será llamada, dijo.
y no tuvo temor alguno a ser condenado ni nada, con autoridad. Sin embargo, este predicador suyo, nada, miren, lo que pasa es que medio dijo algo, ¿va? Sin embargo, toda la congregación ahí se quedó toda la congregación. Entonces uno dice, ¿qué tienen en la mente? Y muchos ahí escribiendo, no, es que por eso no, es que el cristianismo no ha cambiado, hermanos. El cristianismo sigue siendo el mismo, porque es Cristo. Cristo es la base del cristianismo. Si usted se encontró con una ideología humana, porque tocan bien la batería, que cantan bien, qué bonito, qué hermoso, qué maravilloso. Pero eso no es encontrarse con Dios. Encontrarse con Dios es el que está escrito. Por eso es que dice el apóstol Pablo, me fascina mucho esta palabra que dice el apóstol Pablo. Yo les presenté a Cristo como la novia. Ya, como una novia se los presenté a Cristo. Y Cristo se enamoró. No sé si me estoy dando a entender. Entonces Cristo dice que empezó a trabajar en la iglesia. ¿Ya? Pero es tremendo que el apóstol Pablo presentó a los corintios como una novia hacia Cristo. Entonces hoy en día muchos predicadores no hacen eso. No lo hacen. No presentan a sus congregantes a Cristo, sino que más bien aquí está fulano de tal. Yo soy el predicador. Yo no voy a salvarlos. El mensaje que yo les estoy dando no lleva nada. Lo que nos va a salvar a nosotros es que usted entienda que no es el ser humano que está ahí predicando, no es el apóstol, no es cualquier nombre que usted quiere darle a su líder. Él no lo va a salvar. Quien lo va a salvar es que usted mismo busque. Por eso es que a mí me llama la atención lo que dice el salmista. Tu pueblo, ¿qué dice? Voluntariamente te buscará. Voluntariamente te buscará. De eso, ese es el mensaje. Cuando habla que no nos unamos en yugo desiguales, precisamente a eso. ¿Qué es lo que yo tengo en mi corazón? ¿Ya? Si usted dice lo que tengas en tu corazón, dice, de eso hablará tu boca. Entonces hay muchos cristianos que salen, vos, el negociazo que me voy a hacer vos. Muchos cristianos salen de la iglesia, vos, mira, aquella chavita vos, mira vos. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Vanidad. No se encuentra a Dios por ningún lado. Las escrituras hablan y dice, el apóstol dice ahí en Hebreos, muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Los cristianos hoy en día son los menos hospedadores. Los menos hospedadores, pasen adelante, siéntese un vasito de agua, ¿qué quieren? Eso, dice el apóstol Pablo, le dice a los filipenses, que vuestra gentileza, que dice, sea conocida por todos. El cristiano hoy en día es soberbio. Por ahí hay un grupo muy famoso que ha ganado Emmys y que son la cuarta maravilla entre los religiosos cristianos. Y me contaba un hermano, mira, que dice que aquí estuvieron con nosotros y nos cobraron tanto, eso ya es lo menos. ¿Va? Y los llevamos hasta su casa. Ahí en la puerta residencial nos dijeron, bueno, hermanos, mucho gusto, muchas gracias. Ahí nos vemos. ¿Y dónde está la hospitalidad? ¿Y dónde están los cantos que ellos cantan de tan hermosos? No es puro show, es pura hipocresía, es pura falsedad. El cristiano hoy en día no tiene a Dios, así como ustedes lo oyen. No tiene a Dios. ¿Por qué lo digo yo? Porque así está escrito. Hay una mercolanza entre pecado y yo no creo que sea tan así la cuestión. Yo no creo que es que este hermano es muy machetero, es muy radical, no creo. Pero ahí van a ver que el día que el Señor Jesucristo venga, ahí va a estar aquel hombre y van a decir, ahí está aquel radical, mira, aquí viene con Cristo. Aquí están los radicales, aquí vienen con Cristo. Y usted,
por ser una persona ambigua que nunca creyó a lo que estaba escrito. Y como le digo, como este pastor que, miren hermanos, lo que acaba de pasar no es de Dios. ¿Cómo les explicara? Mire, pues, o sea, queriendo justificar aquella masa de pecado cuando la concupiscencia de miles de personas vieron a este hombre con concupiscencia. Imagínense, era una conferencia de hombres y meten a un hombre para que se esté teniendo movimientos sensuales. Dígame usted qué están provocando. ¿Acaso no están provocando homosexualismo? Afeminados. ¿Acaso no está provocando eso? Y la gente aplaudiendo. Entonces, ¿dónde está el sentimiento de Dios? ¿En dónde aparece Dios? En ninguna parte. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña a nosotros como cristianos debemos de entender que Dios nos demanda santidad. En la carta de los Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor, dice. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es santidad? Tampoco seamos como los católicos, ¿verdad? Y es que yo no puedo ser santo porque yo no puedo estar metido en un escaparate, ¿verdad? No, santo es aquel que está apartado, es el que se aparta, se aparta. El sabio ve el mal y ¿qué dice? Y se aparta. El sabio ve el mal y es santo. ¿Por qué? Porque se aparta del mal. Hoy en día todas esas prédicas ya no existen. La gente ya no predica la sabiduría del Señor. Han hecho perdonen la expresión, han hecho una mercolanza extraña ahí, un fuego extraño como le pasó a los hijos de Aarón. Presentaron un incienso extraño, un fuego extraño y dice que una lengua de fuego salió del lugar santísimo y los carbonizó. Eso es lo que está esperando mucha gente, que realmente sean carbonizados por el fuego del Espíritu, que ya es indignante. Indignante, hay gente que se llama cristiana hoy en día, es una moda. ¿Ah? Es una moda ser cristiano hoy en día, aunque yo esté chupando, fornicando, teniendo mis novias. Así dijo un hombre una vez, y compartiendo la palabra. Y me dice, mire, yo no sé ni quién sea usted, no sé si usted sea pastor o siervo del Señor, yo no sé porque en mi congregación me han dicho que los siervos solo en la iglesia están donde yo asisto y los profetas solo en la iglesia están donde yo asisto. Así que lo que yo escuche de parte de usted lo voy a tomar como del enemigo. Y me le quedé viendo, bueno, porque él me había confesado de que el pastor le había dicho que cuando el Señor tocara su corazón, óigalo bien, cuando el Señor tocara su corazón, entonces podría dejar sus dos novias. ¿Ah? Podría dejar sus dos novias. Mientras tanto, podía seguir hasta que el Señor le dijera, mira, amigo, ya sepárate de tus novias, ya séle fiel a tu esposa. Entonces fue cuando yo le dije, mire, le digo, el Señor nos llama a nosotros a ser santos, a serle fieles a Él. Si usted no puede serle fiel a Dios que no ve, ¿cómo puede serle fiel a su esposa? No puede. Sí, es que tengo mis novias, pero a ver si, mire, hasta que el Señor toque mi corazón. Entonces le dije, usted se va a morir en fornicación, se va a morir en adulterio. Usted tiene pecado, tiene una enemistad con el Señor. Mire, no me diga nada. Hasta se rió, es ridículo. No, está escrito, le dije, no se lo estoy diciendo yo, sino que está escrito. ¿Ya? Por eso es que me llamó mucho la atención el versículo este que estamos leyendo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna comunión. Por eso es que muchas congregaciones están así, mire, abarrotadas, que hasta se topan entre ellos y sudando. Los pastores tienen que poner aire acondicionado porque así están atiborradas. Pero dígame usted, cuando el Señor Jesucristo dice que acababa de darle comida a 5,000 personas y dice que estos los empezaron a seguir y a seguir y a seguir y a seguir. Llegó un momento, la Señor, le dicen, ¿por qué no nos avisaste que ibas para aquel lado? Y como que reclamándole, ¿verdad? Porque querían seguir comiendo, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo se voltea y dice, vosotros me seguís solo porque os di de hartar, dijo.
Así fue la expresión que el Señor hizo. Vosotros me seguís porque solo porque les di de hartar. Ojalá que me buscaran por la comida que no se ve, sino que esta comida que se alimenta para vida eterna, dijo. ¿Ah? Pero imagínense, el Señor rápido sacudió el palo, lo sacudió para que esas aves salieran de ahí, que se quedara lo verdadero. Hoy en día no, a los pastores les interesa más el billullo, en las ofrendas, el dinero. ¿Y qué es lo que sucede? Dejan meter adúlteros, fornicarios, homosexuales, lesbianas, afeminados. Les importa un comino lo que diga las escrituras. Por eso es que nosotros aquí en la iglesia, mi casa y yo, cumplimos con compartir la palabra del Señor y tal y como está. Quizás algún día lo vayan a escuchar, algún día lo vayan a retener, pero así como yo, hay muchos hermanos que comparten una palabra que realmente nos demanda que nos separemos del mundo. Una palabra que nos demanda a serle fieles al Señor. Una palabra que nos demanda que no seamos adúlteros, que no mezclemos las cosas. Dios demanda que seamos santos. El Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros para que nosotros fuéramos justificados delante del Señor, para que no tengamos más pecado, ya no tengamos esa enemistad entre Dios y nosotros por el pecado. Y el Señor vino y nos perdonó. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Es seguir ese camino de santidad y no volver a ver atrás el pecado. ¿Qué consecuencias nos trajo el pecado? Sufrimiento, dolor, angustia. Este camino nos ha enseñado a nosotros que sí, ciertamente la gente nos menosprecia. Sí, ciertamente ya no encajamos con los amigos que teníamos antes, aquellos cuates que andábamos abrazados y ahora ya no encajan. ¿Por qué? Porque uno comparte la palabra del Señor. La luz entró a nuestro corazón. Así que, hermano, no permita que esa luz se opaque por la situación que rodea este mundo maldito por el pecado. No permita que esa luz se opaque, porque el día que se opaque esa luz, entonces ya no va a haber tiempo. Le va a pasar como las vírgenes insensatas, las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas. Vayan ustedes a comprar aceite con el que venden mientras que nosotros esperamos aquí. Pero aquellas sensatas tenían otro poco de aceite por si un caso la boda no se llegaba a dar tan pronto. ¿Cuántos de nosotros vivimos al día con las escrituras? Solo lunes, que es culto, solo miércoles, que es culto, solo domingo, que es culto, desempolvamos las benditas escrituras. Entonces, díganme ustedes, ¿qué aceite vamos a tener el día que el Señor Jesucristo venga? ¿Cuánto de mundo vamos a estar contaminados? Y miren, hermanos, si no hay necesidad que uno mire tanto TikTok ni tanto Facebook, con que usted salga a la ventana de su casa, ya está pecando. Ya está pecando. Miren, las mujeres hoy en día se han degenerado totalmente. La gente, la ideología de las mujeres es que yo me he visto para mí, yo me quiero ver así para mí. No saben que están siendo utilizadas por el enemigo para que las demás personas caigan en pecado. ¿Sabe que decía Job? Dice, aparté mi ojo de ver a las doncellas. Aparté mi ojo de ver a las doncellas y de codiciarlas, porque camino de fuego al infierno es desear a la mujer que no es de uno, hermanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ideología del enemigo vino y penetró tanto en las mujeres que se visten de una forma estrafalaria. Y dicen, no, que si usted me quiere ver con otros ojos, esa es su responsabilidad. Yo me estoy vistiendo para mí. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tanta situación tan trágica que hay en este mundo, violencia, sexo, de todo hay en este mundo, sin necesidad de que usted esté ahí tiktokeando o viendo tantas cosas. Y aparte de eso, se mete usted en TikTok,
se mete usted en Facebook, se mete usted en YouTube, se mete usted en un montón de plataformas que existe, ¿solo para qué? Para que se desvíe esa necesidad de Dios. Usted quiere llenar su necesidad con sexo, con un montón de situaciones, pero al final el único que puede llenar nuestros corazones es Cristo. ¿Ya? Y a ese es el que menos buscamos. Y a ese es el que menos nosotros queremos que nos ayude, ¿no? ¿Ya? En el medio de la avaricia, mire, el cristiano hoy en día habla de todo habla, menos de lo que está escrito. ¿Ya? No habla de la resurrección, no habla de que un día vamos a estar viviendo con Él eternamente para siempre, no habla nada de eso. Negocios, diversión, sexo. De eso se abunda en las congregaciones. El pastor se fue con la diaconisa se fue con con el músico se fue con una jovencita. Hay unas ciertas porquerías que se escuchen. Perdonen la expresión, pero esa es la verdad. No puedo decir otra expresión. Es una situación tan terrible que se escucha en las congregaciones cuando el apóstol Pablo dice de tales cosas ni se mencionen entre ustedes. Por eso es que uno debe tener cuidado con aquellos cristianos que se dicen que son cristianos y no tienen el testimonio de Cristo. Con tales ni te juntes, dice la palabra del Señor. Es difícil porque muchas veces esas personas que se llaman ser cristianos pueden ser nuestra familia. Y uno dice, bueno, disculpa, vos te llamas ser cristiano y no das testimonio de la palabra de la luz. Por eso es que nosotros aquí en mi casa y yo estamos convencidos que Cristo nos llama a ser santos. Estamos convencidos que la palabra del Señor tiene el poder suficiente para poder transformar nuestra vida. Estamos convencidos que el Espíritu puede hacernos nacer de nuevo y hacernos nuevas criaturas. Y en ese proceso estamos muchos de los que estamos en esta congregación, en ese proceso. Por eso es que el apóstol Pablo dice, estoy persuadido, le dice a Timoteo, le dice, estoy persuadido que aquel que inició la buena obra en cada uno de ustedes será fiel en perfeccionarla, dice. ¿Quién dice que va a perfeccionar la obra en cada uno de ellos? El Espíritu de Dios, dice. Por eso es que hoy en día el Espíritu en muchas congregaciones se manifiesta en risas, se manifiesta que pongón caen los grandes tamalones ahí en las congregaciones. Déjenlo, está ungido. Y cuando salen de la congregación aquel ungido viendo mujeres. Y cuando salen de la congregación aquella mujer que está hablando en lenguas, maltratando. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está Dios? No encaja esas manifestaciones espirituales cuando va en su vida secular. Aquí en la esquina hay una congregación. Aquí en la esquina hay una congregación donde la gente llora y grita. Y al salir como que del estadio salieran, ¿no? No hay reflexión. Salen a las 11. ¡Oh! Y sin tener ningún tipo de reflexión. Cuando el Espíritu habla en una congregación, el pueblo sale mudo, sale meditando, sale atemorizado, rogándole al Señor que el Señor no venga ese día para que le dé una oportunidad de cambiar, de ser distinto, de buscar su rostro, de doblar sus rodillas y arrepentirse de su pecado. Hoy en día la gente no tiene esa conciencia de pecado. ¿Y yo qué he pecado? Pues yo no he pecado. En pecado me concibió mi madre, dice el rey David. Ahí empieza desde un principio. Entonces nosotros debemos de rogarle mucho al Señor. Que Dios nos ayude en esta hora. Vamos a orar.